Estamos preocupados porque vemos el incremento en algunos productos de primera necesidad. El pollo, por ejemplo. El aceite, que ha subido muchísimo en estas últimas semanas. Mucho se atribuía al tema de la subida del dólar por la turbulencia política, la inestabilidad que se veía. Pero hay otros factores que han contribuido, que no tienen nada que ver con nuestra economía ni nuestra política, sino con temas globales. Usted sabía, por ejemplo, que el flete internacional, es decir, lo que uno paga porque los productos lleguen a nuestros puertos, ha subido en estas épocas de pandemia hasta en 400%. Es decir, si uno pagaba $1000 para que el producto llegue a puerto aquí en el Perú, ahora está pagando hasta 4000. Imagínense ustedes, obviamente todo ese incremento se traslada al consumidor final en la cadena de distribución. Vamos a hablar de este tema con Cristina Tsaxamanian, que es profesora de ESAN y ya está con nosotros. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, desde que se empezó a reactivar la economía, porque recordemos al principio de la pandemia, con el cierre global, todo se cayó, incluso los precios se desmoronaron en cuanto a fletes, en cuanto a precios de algunos productos como el petróleo, pero una vez que la economía se reactiva y la demanda se reactiva también con ella, los precios más bien se han disparado, y esto está produciendo que algunos productos que nosotros importamos vean un incremento también por el incremento del transporte. Sí. Así es, eso es verdad. De verdad, lo que está sucediendo a nivel de cadena de valor y de abastecimiento es algo que viene en un caos que empezó un poco antes de la pandemia. Cuando surgió la pandemia, que la gente estaba con este miedo, esta angustia, y se disparó el consumo por cuenta de almacenamiento, hubo un pico de consumo. No sé si se acuerdan que en los supermercados no se encontraba nada, no se encontraba agua, no se encontraba alimentos. Entonces, esa disparada hizo con que los stocks bajaran. Hubo una pequeña reposición, pero después la demanda cayó, porque la gente estaba súper estocada en sus casas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Todo en economía, sea en economía doméstica, sea en la economía organizacional o gubernamental, lo que sea, depende de un punto de equilibrio, un fiel, ¿no? Cuando tú tienes un desequilibrio en términos de flujo, en cuanto a oferta y demanda, tú empiezas a tener unos hipos y que hacen con que los proveedores tomen sus providencias. ¿Y qué pasó? Se pasó que los grandes exportadores, los puertos donde se exportaba la mayor parte de los productos que se consumen a nivel mundial, han visto que había caído la demanda, la compra de estos productos, y ahí disminuyeron el número de contenedores y disminuyeron también el número de barcos. Una vez que la economía empezó a volver, que las restricciones por cuenta de las cuarentenas, de la pandemia, volvieron, que el consumidor aprendió a comprar por internet, hubo un boom de demanda nuevamente, porque hubo esa caída por cuenta de superabastecimiento en los hogares, y ahí volvió la demanda. Y los proveedores ya no estaban con las mismas estructuras. Junto a eso, el hecho de que muchos operadores en los puertos, mayormente los puertos asiáticos, se han contaminado con COVID, ¿no? Y no es algo fácil porque son tareas muy especializadas. Entonces no había gente efectivamente para trabajar en las operaciones. Y el sistema colapsó. Con eso los precios dispararon, los fletes están carísimos y está afectando prácticamente a todos los sectores, ¿no? En el Perú, ¿cuáles son los productos principales que importamos y que se han visto afectados por este incremento? Mira, mayormente nosotros sabemos que ese fenómeno es un fenómeno que está afectando prácticamente a nivel mundial y viene mucho orientado de Asia, ¿no? Los puertos de China, Hong Kong, ¿no? Que están en colapso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué importamos de allá?
Importamos textiles, importamos muchos productos manufacturados, se importa en algunas industrias tecnología, ¿no? Celulares, equipos tecnológicos, etcétera. Y lo que de verdad va a pasar es que además del colapso en las importaciones de productos acabados, los manufacturados, también tenemos un problema de colapso en la importación de insumos. Entonces, la industria local puede verse afectada dependiendo del grado de dependencia que tiene de los insumos que provienen de países como Asia, ¿no? De países de Asia, y también algo de Estados Unidos, que los puertos americanos también están colapsados. Ahora, hay productos también de primera necesidad, ¿no? Como la harina de trigo, el maíz, etcétera, que también ha incrementado a su vez por rebote a otros productos como el pan, el pollo, etcétera. Claro, hay un efecto dominó en todo eso, ¿no? Porque a partir del momento que la materia prima, los insumos, material de empaque, pegamento para las cajas, productos, insumos necesarios para la producción local, el maíz para alimentar el pollo, todo eso, cuando tú tienes un incremento de precio en estas puntas de la cadena, tiene un impacto que tiene un factor multiplicador ahí que va a generar un problema, ¿no? Si queremos usar la palabra correcta para el consumidor, ¿no? Porque eso afecta el precio. Claro. Y si tú paras... Que finalmente se traslada en la cadena al consumidor final. Claro, claro. Estamos en el topo de la cadena, ¿no? Y ahí todo lo que viene incrementando va sumando, va multiplicando y llega con un impacto brutal. Y si tú paras y piensas que a nivel de ingresos no tuvimos este mismo efecto de incremento, el presupuesto es prácticamente lo mismo, pero claro, voy a gastar mucho más para tener lo mismo. Y eso genera un impacto claro que es pérdida de capacidad de compra del consumidor. Ahora, entonces, tú hablabas del punto de equilibrio, ¿no es cierto? Donde las cosas ya se nivelan. ¿Hay proyecciones de para cuándo vamos a alcanzar ese punto de equilibrio que, digamos, puedan normalizar las cosas? Mira, no sé, porque eso todo depende de varios factores, ¿no? Lo que he escuchado que muchos especialistas comentan es que esta situación de colapso en los fletes va a perdurar por meses todavía. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio, nosotros tenemos que empezar a rehacer las ecuaciones de gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo de entrega es uno de los factores que una empresa, sea una productora, sea una comercializadora, considera para establecer el punto de pedido. ¿Hasta cuándo puedo llegar a mis niveles de stock, de inventario, hasta poner un pedido? Entonces, tenemos que recalcular, dependiendo del grado de dependencia que cada negocio tenga de estos productos e insumos importados, va a tener que recalcular su punto de pedido, va a tener que avaliar o hacer una nueva ecuación, ¿no? Costo-tiempo, para verificar si vale más la pena comprar menos veces en mayor cantidad, ¿no? Correcto. Siempre y cuando tenga disponibilidad. Y eso se puede medir ahora en la campaña navideña, ¿no? Que es donde, claro, es más, donde ya se empezó a comprar. Claro, y ese es un dolor de cabeza grande para todos, ¿no? Porque todos estamos preocupados qué va a pasar, porque vienen las fiestas navideñas, viene la gratis y la gente va a querer comprar sus regalos. ¿Y qué pasa? ¿No? Hay un riesgo de que quedemos sin producto para vender. Entonces la gente está empezando a anticipar sus compras y puede generar un boom, un colapso en el comercio. Nosotros no sabemos de verdad qué va a pasar. Lo que sí es importante es que la industria busque proveedores alternativos, más cercanos, que dependan menos de flete marítimo si es que es posible. Que puede ser más caro porque compramos mucho de Asia, porque el costo Asia es más bajo que todo el mundo, pero el flete está matando. Está costando más caro el flete. Podría ahí equilibrar una cosa con la otra, ¿no? Claro, entonces buscar
opciones más cercanas para disminuir la dependencia, ¿no? Redefinir los puntos de pedido, como dice, y los consumidores van a tener que hacer la ecuación. Si yo tengo el mismo presupuesto y no puedo comprar lo que compraba, o voy a buscar marcas más baratas, marcas blancas, porque tengo un grupo de productos que son básicos, que son absolutamente indispensables para la vida, que no puedo abrir mano de ellos. Tengo otros que son importantes para consumir, pero tengo varios otros que puedo vivir sin. Entonces, puedo vivir sin un celular nuevo por un par de meses o un año, correcto, pero no puedo vivir sin agua, sin alimentos, sin la medicina para cuidar mi salud. Hacer ese equilibrio, ¿no? Revisar su presupuesto y cómo van a gastarlo, ¿no? Claro, porque como tú bien dijiste, se está viviendo con lo mismo. Se está gastando más en las cosas, pero con el mismo presupuesto. Exacto. Y volver a prácticas ancestrales, ¿no? De reutilizar, a reformar, ¿no? Reciclar, porque tenemos que disminuir mucho el desperdicio. Creo que el gran mensaje es disminuir el desperdicio y pensar muy bien en cada sol antes de invertirlo. Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a usted, Juan Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Cerramos así, son las 3:52, nuestro bloque económico.